Les saludo, mi amigo, mi amiga. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Es un gozo poder estar enseñando esta serie de escatología, acontecimientos proféticos que están a punto de cumplirse. Ya he dado algunas enseñanzas de introducción acerca de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Dónde está ubicada, cómo se llama, por qué, por qué trato de enseñar que esa ciudad que pienso decir es la Gran Ramera, porque veo que la Biblia la señala de mil formas. Si se dijera que es Roma, eh, pienso que la Biblia no la señala de mil formas. Si dijera que es Irak, pienso que o algún otro país, la Biblia no la señala de tal forma. Pero pienso que en Jerusalén calza muy bien como la gran ramera y lo vamos a ver no con 1 ni 5 versículos, aunque no voy a leer tantos porque son muchos, pero sí algunos para que quede evidencias claras bíblicas de que Jerusalén, pienso yo, con todo respeto de los que piensan diferente, que la gran ramera es Jerusalén. Sobre todo me voy a ubicar en Apocalipsis 17, pero estaremos viendo varios versículos. Para ubicar la profecía o el acontecimiento de Apocalipsis 17 del 1 en adelante, pienso que se ubica porque Apocalipsis 16 al final, que lo estuvimos viendo en la enseñanza pasada, ubica que aquellos demonios van por todo el mundo y llevan a los reyes del oriente, China y otros probablemente. Solo China, imagínense cuántos millones son. Y los lleva por el río Éufrates que se ha secado en esos últimos tiempos, según la Biblia, y pasan hacia Jerusalén. Son llevados hasta ese valle de Megiddo, que habla mucho la Biblia de ese valle. Por ahí estará, por allí será el Megiddo y sus alrededores. Otros versículos de la Biblia lo llaman el Valle de Josafat. Algunos pensamos que son equivalentes, que todo ese lugar o esos lugares se llenarán de millones de personas. Recordemos que esos espíritus los traen a esos reyes hacia Israel, ¿verdad? También soy de los que pienso que cuando estudié Ezequiel 38 y 39, pienso que la ubicación de Gog y Magog y Fut y bueno, ese montón de países, Turquía, Libia y muchos países ahí del lado de África y demás, muchas naciones, cuando enseñé acerca de Ezequiel 38 y 39, pienso que no puede ser en estos tiempos, ya que el arrebatamiento está muy cerca. Y ahí habla de años que durarán los israelitas recogiendo las armas, de que serán destruidos por Israel, o por Dios más bien, por Jesucristo en su segunda venida. A Gog y a sus aliados, a esa gran confederación que serán, la Biblia dice, muchas naciones con ellos. Algunos vemos allí a Rusia y a muchos países. De hecho, sabemos que Rusia tiene un contexto ateo, y aunque allí hayan muchos cristianos, pues el contexto
en ese tiempo será un rey soberbio, un Gog soberbio, un dirigente soberbio que los inducirá a Israel al final del gobierno del anticristo, al final de la semana 70. Lo mismo que la gran ramera será destruida al final de la semana 70. Según si uno lee Apocalipsis 16, bueno, dice que los deja en Armagedón a esos millones. Más Israel que viene a invadir Rusia que viene a invadir a Israel, a despojarlo, y se encuentra en ese momento que el anticristo tiene a millones allí listos para destruir según él, porque el diablo siempre ha pensado que él va a derrotar en forma completa a Dios. El diablo es un mentiroso y él mismo se cree las mentiras. A muchos que practican las ciencias ocultas les engaña Satanás diciendo que él es el Dios todopoderoso, que le sigan a él. Pero Satanás ni Lucifer son el Dios todopoderoso. Jesús el Señor sí es Rey de Reyes, Señor de Señores, el mismo ayer, hoy, siempre, el que no tiene principio ni fin, según la Biblia, es Jesús, alfa, omega, principio, fin, dando a entender que Él es el eterno, Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías capítulo 3. Jesucristo dijo antes que Abraham fuera, yo soy. Él primero era la misma sustancia del Padre, luego se formó un cuerpo, el primogénito de la creación, Colosenses 1:15. Luego se hizo humano y ahora sigue teniendo ese cuerpo que tuvo antes de nacer de la Virgen María, una fisionomía semejante a humana, pero Él es Dios por siempre. Y así vendrá como el Dios Todopoderoso en su segunda venida. Entonces ubicamos a Apocalipsis 16, los últimos versículos, y Apocalipsis 17 al final de la gran tribulación. Es bueno ubicarlo porque a veces cuando se enseña de cosas futuras y no se ubican en el tiempo correcto y en el lugar correcto, se da palos de ciego y no calza. Digamos, el anticristo, pienso yo que él no va a dirigir al mundo desde Irak, ni desde Roma, ni desde algún país europeo o otra nación, sino que el anticristo va a dirigir al mundo desde Israel. Y lo vamos a ver allí con versículos. Entonces, pues ya ubicamos el tiempo en que va a acontecer, ¿verdad? No sea que algún cristiano esté pensando que la gran ramera va a ser destruida, por decir algo, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio. No, la gran ramera va a ser invadida. Recordemos que su servidor piensa que la gran ramera es Jerusalén. Y yo sé que hay gente que se escandaliza con eso, pero hay muchos versículos que señalan eso. La Biblia enseña que la gran prostituta es una ciudad y que reina sobre los reyes de la tierra. Juan fue transportado al futuro, Juan vio el futuro, y en el futuro que reinará Jerusalén como reina. Ella dirá, yo soy reina y nunca seré viuda, y será asolada, despojada, quemada, destruida, porque así lo enseña la profecía bíblica. Los demonios llevarán a los del oriente a Armagedón. Dice ahí al final de Apocalipsis 16 que vendrá un gran terremoto y toda isla huirá, o sea, aparentemente muchas islas se hundirán.
La mayoría de islas del mundo se hundirán, por no decir todas, porque la Biblia dice que las islas huirán y que la tierra será removida de su lugar como un borracho. Isaías 13:13, Apocalipsis 16, 19 y 20. Habla de ese gran terremoto que será el más grande en la historia del planeta Tierra antes de que el planeta Tierra sea destruida. Será el terremoto más grande, como un borracho se moverá. La Tierra será semiplana en el milenio. Luego más adelante veremos tal vez muchas series del milenio que la Biblia habla mucho de él. Bueno, con esta introducción y las otras enseñanzas anteriores, entramos a Apocalipsis 17:1, que dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Uno de los 7 ángeles le enseña al apóstol Juan la sentencia contra esa gran ramera. Uno de los 7 ángeles usa a Dios. Dios muchas veces usa ángeles. Usó ángeles para hablarle a Gedeón. Usó ángeles para hablarle a Abraham. Dios mismo le habló, pero también usó ángeles para hablarle a Lot. Y a muchos en el Antiguo Testamento Dios envió ángeles, a Daniel, o a veces Dios mismo se presentaba en forma humana, ya que según pienso Él tiene una fisionomía humana. Ahorita recordemos que Jesús es el Dios Todopoderoso y tiene un físico, un morfos semejante a un cuerpo humano, nada más que ya Jesús no es humano. Ahora Él es el Dios Todopoderoso y está juntamente con el Padre allá en el lugar santísimo. Jesús es omnipresente ahorita mismo. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ningún ser humano ni ningún ángel puede estar con nosotros todos los días, cada segundo, hasta el fin del mundo. No así Jesucristo, porque Él es omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Él está en todo lugar, oye y ve aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el Jesús en quien creemos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y Jesús envía uno de esos 7 ángeles que tenían las 7 copas para que le enseñe a Juan lo que sucederá con Jerusalén en los últimos tiempos. Jerusalén cae en manos del anticristo a la mitad de la semana 70. Dice Apocalipsis 14, ya lo miramos en la serie pasada, donde dice: ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto guarida de todo tipo de demonio y de ave inmunda. Las aves inmundas representan demonios, al reino de las tinieblas. Jerusalén es invadida por la fuerza por el anticristo. Dice Zacarías 14:2 que las mujeres serán violadas. Y Jerusalén será en los últimos tiempos, a la mitad de la semana 70, tomada a la fuerza por el anticristo. ¿Por qué a la fuerza? Porque los judíos no querrán dejar que el anticristo tome a Jerusalén, la ciudad santa. Pero sin saberlo, ellos hicieron pacto con la muerte, pacto con el anticristo, como enseña Daniel capítulo 9, versículo 25, 26, habla allí. Dios tiene un tiempo de 7 años para juzgar a Israel. ¿Por qué va a juzgar a Israel? Porque hacen pacto con el anticristo. ¿Por qué van a juzgar a Israel? Por su idolatría, porque desechan al Mesías. Hasta la fecha la mayoría de judíos desechan al Mesías.
Jesús dijo, yo vine en mi nombre, no me recibieron, otro vendrá en su nombre. No sabemos el nombre del anticristo, de la bestia, del cuerno pequeño, del inicuo, pero tendrá un nombre. Jesús dijo, otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. Recordemos que Israel ahorita mismo espera la venida del Mesías. Los cristianos sabemos que el Mesías ya vino, que la Virgen concibió hace más de 2000 años y dio a luz a su Hijo. Y Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea su nombre. Dice que el ángel le dijo a Juan, ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 15 de Apocalipsis 17, recordemos que la Biblia se interpreta con la Biblia misma. Hay gente que habla mucho de cosas futuras, pero casi no cita la Biblia. Y si se cita un versículo fuera de una sana hermenéutica, fuera de un contexto, no calza. Vemos que Apocalipsis 16 al final calza Armagedón, que está en Jerusalén, con Apocalipsis 17. Al menos yo lo estoy ubicando que calce porque es el contexto. Aquellos demonios traen a los millones de orientales y demás a Megiddo, y Megiddo no queda en Irak, Megiddo no queda en Roma, Megiddo queda cerca de Jerusalén. Y la gran ramera en Jerusalén porque se ha prostituido, es la prostituta más grande porque se ha casado con el anticristo, hablando espiritualmente. Se ha casado con el ser más perverso que está pisando el planeta Tierra o que pisará muy pronto el planeta Tierra. Algunos creemos que ya está vivo, solo que la iglesia lo detiene y por eso no se manifiesta. Pero la iglesia seremos arrebatados e inmediatamente se manifestará, según Daniel capítulo 7 y otros versículos más, desde Roma, que resurgirá desde los 10 cuernos, ¿verdad? Que es el imperio romano revivido, que habla Daniel capítulo 2, versículo 43-44. Que en los últimos tiempos Dios volverá a levantar a Roma a través de los 10 dedos de aquella estatua. Esos 10 dedos representan al mercado común europeo, a esas 10 naciones que gobernarán juntamente con el anticristo al mundo. El anticristo estará a la cabeza de esas 10 naciones. Bueno, se sienta sobre muchas aguas. El versículo 15, bueno, se los voy a leer porque es un versículo muy importante. Aquí donde estoy está un poquito oscuro, pero le vamos a leer. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, las etnias del mundo. Si leemos Apocalipsis 13, dice que Dios le concede al anticristo poder sobre 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses, entonces ya los 144,000, el remanente salvo y los gentiles salvos en el gobierno del anticristo no es la iglesia. La iglesia ya en Apocalipsis 4 y 5 está en el cielo, adoran a Dios, ponen sus coronas delante de Dios. Así que sería algo extraño. Por eso es bueno ubicar escatológicamente las profecías para no enredar un asunto con otro. Y esto lo digo con humildad, pero lo repito porque enseñar del futuro de la iglesia o del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, sin ubicar los acontecimientos en el momento que se dan, ya es como, es algo extraño, ¿verdad?
algo fuera de contexto, algo que no tiene mucho orden, y Dios es un Dios de orden. Apocalipsis tiene un orden del cielo. La mayoría de Apocalipsis es cronológico. Hay pequeñas partes que se saltan de uno al otro, o tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Cuando se habla de acontecimientos futuros, a veces un mismo versículo hay muchos años de diferencia en un mismo versículo, el relato que allí dice. Pero la Biblia se entiende a través del Espíritu Santo y con la misma palabra de Dios. Seguimos leyendo aquí en Apocalipsis 17. Está sentada sobre muchas aguas, dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quién ha fornicado? Jerusalén. ¿Será una verdadera adúltera? Claro que sí, porque el Antiguo Testamento llama a Israel su esposa. Pero Israel fornicó, adulteró, y la Biblia enseña que hasta carta de divorcio le dio Dios. Así que el mismo Dios se divorcia con Jerusalén, con Israel, para los que no aceptan segundas nupcias en algunos casos. Pues Dios mismo da carta de divorcio, y hoy día se casará muy pronto con la iglesia, no con Israel. Vamos a ver, aquí hay algunos versículos que quiero que veamos. Bueno, Apocalipsis 11, versículos 2 y 8, habla de la mitad de la semana 70 donde cae Babilonia. También Apocalipsis 14, 8. Y si usted lee Apocalipsis 14, 8, ha caído la gran Babilonia, es Jerusalén, que ha caído en manos del anticristo en una forma total. Desde el principio del pacto de la muerte o del anticristo con Israel, pues ya Israel va de pique, ¿verdad? Pero Israel se da cuenta hasta después de 3 años y medio que el anticristo le gobierna, por decirlo así, porque desde el principio de la semana 70 el anticristo tiene que ver con Israel, y de hecho va a ser el personaje más importante en Israel. Nada más que el anticristo, o no se sabe cómo, ese templo se va a reconstruir. Muchos dicen que ya estamos en la gran tribulación y ese templo no se ha reconstruido. Entonces, ¿cómo vamos a estar en la gran tribulación si el templo que habla Apocalipsis o Tesalonicenses capítulo 2, que el anticristo se sienta en ese templo, ni siquiera ha sido destruido? Y muchos creen que ya ese hombre inicuo está vivo. ¿Y cómo se va a sentar en ese templo si ni siquiera ha sido construido? Y es un templo literal, será el tercer templo en Jerusalén, ¿verdad? El tercer templo. El segundo fue destruido 70 años después de Cristo. Este será hecho al principio de los 7 años, al empezar la tribulación. Luego termina la tribulación y empieza la gran tribulación después de 3 años y medio. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, hay mucho que decir. Dicen que han fornicado todos los reyes de la tierra, y miramos que la gran ramera se sienta sobre pueblos, naciones, tribus. Recordemos que el anticristo no solo va a gobernar Israel. En ese momento Israel será la capital del mundo y Jerusalén la ciudad principal del mundo. No será Roma, no será otro país, sino Jerusalén. Será la gran prostituta porque se está casando con el mero, con el más malo de los malos, el anticristo.
¿Habrá adulterio más grande que ese? ¿Habrá fornicación más grande que ese? Por eso Juan quedó asombrado con gran asombro, dice un versículo, porque Juan y muchos hoy día no creen que es Jerusalén, pero calza exactamente con Jerusalén. Han fornicado los reyes de la tierra. Y para esto de la fornicación, pues vamos a ver algunos versículos que enseña sentada sobre muchas aguas, muchas etnias. El anticristo pondrá sus tentáculos sobre las naciones del mundo, porque el político grande, el ser humano, se le da poder y sale lo que hay en él. Hay gente que tiene mucha autoridad, mucho poder y siguen siendo buenos, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Daniel, que eran muy grandes. Y no es malo decir que alguien es grande. Alguien puede decir grande solo Dios, pues en forma metafórica sí, o en una forma literal tal vez, que Él es el más grande de todos. Pero recordemos que Juan el Bautista dijo, viene uno más grande que yo. O sea, Juan el Bautista no se creía cualquier cosa, se creía muy grande, porque dijo, viene uno más grande que yo. Y la gente le tenía por grande, por profeta, por hombre de Dios. Así que no es malo decir que alguien es grande o que hay un cristiano poderoso o que Dios lo usa grandemente. No es malo decir eso. Lo importante es darle la gloria a Dios y no imitar a ese ministro de Dios. No idolatrar a ese ministro de Dios. Hermosa enseñanza, bendito sea Dios. Dice Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Isaías 1:21, Dios le dice a Jerusalén, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? No estoy inventando que Jerusalén es la gran ramera. Desde el Antiguo Testamento, no 1 ni 15 versículos, si no estoy 100% seguro, y esto lo digo con respeto, que hay mucho más. Dios le dice a través del profeta Isaías, Jerusalén, ciudad fiel, te has convertido en ramera. También Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dice allí también, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dejan a Dios fuente de agua viva. Gente pecadora. Dios llama a Israel, a Jerusalén, a Judá, a Benjamín, ciudad pecadora, gente cargada de maldad, hijos depravados. La Biblia dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Claro que Israel muy pronto y Jerusalén en estos últimos tiempos se rebelan contra Dios, hacen pacto con la muerte, hacen pacto con el anticristo. Los engañará el anticristo como el Mesías, porque vino Jesús y le menospreciaron. Aquel sumo sacerdote dijo, es necesario que muera uno y no toda la nación. El sumo sacerdote que se supone que tenía que conocer la ley de Dios, el Antiguo Testamento, que en muchos pasajes enseña que Jesús vendría manso y humilde, que le iban a arrancar la barba, que iba a nacer en Belén, que le iban a hacer despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, que iban a esconder de él el rostro, que no le menospreciaron, no le estimamos. Por eso no hay que aferrarse a pensamientos teológicos cerrados. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero a veces da palos de ciego, y que Dios nos ayude a no ser uno de ellos, sino que con humildad reconozcamos nuestros errores. Ese ungido de Dios no era Israel. Ese que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, no era Israel, fue un varón literal, fue Jesús el Señor.
Pilatos dijo, he ahí el hombre, y señaló a Jesús, dijo que era Jesús el hombre. A ese deben seguir los políticos, a ese deben seguir los magnates, a ese deben seguir los universitarios, los doctores, el campesino y el estudiado. Debemos seguir a Jesús, el amado, el deseado de todas las naciones, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguiremos en la próxima enseñando que Jerusalén es la gran ramera, porque desde ahí el magnate más grande del mundo, el político más grande del mundo, el que tiene el poder político, militar, económico, religioso en su mano, será el anticristo, porque Dios se lo permitirá, según Apocalipsis 13, por 3 años y medio. Y él va a gobernar desde Jerusalén, no desde ningún otro país. Las evidencias señalan que Jerusalén es la gran ramera. Aunque una vez se lo dije a un cristiano y en mi cara se burló de mí. Pero hay que tener cuidado y examinarlo todo y ver qué señala la Biblia y qué va de acuerdo con la palabra de Dios y pararnos firmes en lo que la Biblia enseña. Que Dios les bendiga. Y usted que me escucha, si no es salvo, repite conmigo, Señor Jesús, ven a mi vida. Repítelo tú, niño, joven, adulto, anciano, que me escucha, amada persona. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Renuncio a toda inmoralidad. Renuncio a todo vicio. Renuncio a todo lo que me aparta de tu camino, Señor. Ven a mi corazón y cámbiame. Amén.